brasileña, que después de hacer videoclips y numerosos documentales, O Globo la contrata como jefa de toda la parte gráfica y produce también como realizadora este programa que empezó como muy lento y después se transformó en un éxito brutal, que era Brasil Legal, ¿no? Con Regina Casé, y en donde precisamente me parece que también es muy buena esta postura que tiene el libro, ¿no? En relación a hablar de cómo funciona la televisión en Brasil, en Uruguay y en Chile durante la dictadura, y después diferentes variables, ¿no? Extensivas, expansivas, combinables con lo que podría ser el video independiente de ese momento. Junto con el de Lynn Spiegel, otro artículo que no tiene ese nivel teórico, me parece absolutamente fascinante, es de este profesor de Mali, que trabaja en Nueva York, Mantia Diawara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien hay algunas cosas que son un poco quizás discutibles, que uno podría tratar con mayor profundidad, como podría ser, yo creo que Godard va a Mozambique por un proyecto de cine, convocado por Zamora Machel. Y creo que ese proyecto de cine después se va derivando a algo que Godard propone en ese momento, que es trabajar con video. Godard, que es una persona absolutamente obsesiva, enfermiza, incluso hace poco estuvo acá en Buenos Aires el curador de la muestra que hizo Godard, como ustedes saben, Godard, que también es un punto muy interesante que habla de Aguara, que es toda esta entrada de los directores de cine a las instituciones de arte contemporáneo, ¿no? Y habla mucho del valor de la instalación, de lo que podría hoy, él dice que, ¿no? En el Angélica, este lugar donde se ve cine independiente en Manhattan, quizás se ven cosas menos interesantes de lo que se ven en ciertos museos de arte contemporáneo, en donde realizadores están armando obras en forma de instalación, ¿no? Harun Farocki, Abbas Kiarostami, Peter Greenaway y sobre todo Godard, en esta muestra que acaba de hacer en el Pompidou hace ya un tiempo, en el 2006, y estuvo acá Dominique Paigny, que fue la persona que lo trató durante mucho tiempo porque fue un proyecto muy complicado. Dominique Paigny también fue director de la Cinemateca Francesa, y cuando en medio de un café me preguntó, pero en el fondo, ¿qué pensás de Godard? Que es una basura humana. Entonces es muy interesante porque se armó como todo un relato en donde el mismo Godard lo ha tapado, salvo este número, que incluso aparecen unas imágenes muy bonitas acá en el libro, que es el número 300 de Cahiers du Cinéma, que sería como la versión de Godard en 4 páginas, nada más, de lo que hizo en Mozambique. En verdad se ve que el tema de Mozambique es mucho más complicado. Por ejemplo, esto que es muy poco trabajado, casi desconocido, que es la relación o esta colindancia con Rui Guerra y con Jean Rouge, ¿no? Y al mismo tiempo esta cuestión que tiene que ver con los soportes, con los dispositivos, ¿no? Jean Rouge trabajando en 16 y en Super 8, Rui Guerra, que como que pensó que en Mozambique había como una posibilidad de construir un cierto tipo de cine como continuación del cine Manovo, trabajando en 35, y Godard, que estaba trabajando en video. Pero la rareza es que Godard no produce, es decir, nunca hace público el material trabajado en Mozambique, que se iba a llamar Nacimiento de la Imagen de una Nación. De hecho, todos esos materiales que están guardados en su productora de Suiza siguen siendo una especie de, están como encriptados, y llama mucho la atención porque Godard vive produciendo permanentemente video, y ahí lo relacionamos mucho con este trayecto tan interesante que hizo Emilio en relación a esta idea que tiene Godard, que no la establece él, pero que precisamente este documental también fallido o fracasado anterior el nacimiento de la imagen de una nación, que es Victoire, ¿no? Ese material fílmico, él como que lo relee en video y arma esta película fascinante, que sería la primera película de Godard que confluye el cine y el video, que es Aquí, Allá y Sí Ayer. Es como que Godard ya pone el video en un lugar no de confrontación, sino de comentario, ¿no? De escritura sobre el propio cine, en este caso combinándolo con el mismo cine en lo que es esta película maravillosa, y que antecede un poco a toda la serie que iba a continuar después, que son los videos de las películas, que los llamó guiones: guión de Pasión, guión de Yo te saludo María, guión de Sálvese quien pueda, Sálvese quien pueda la vida, hasta llegar a las historias del cine, que sería como el momento culminante, cuando ya directamente hay como toda una construcción
excesivamente compleja, hecha en imagen electrónica y en digital sobre el mismo sitio. Entonces, a partir de esto yo lamentablemente, el libro llegó a mis manos recién el martes a la noche, y yo estaba como muy cansado y demás, pero entonces ¿qué hice? Leí un fragmento de cada texto. Creo que el único entero que leí fue el de Spiegel y el de Aguara y el de Mota. No leí los otros que se veían como muy interesantes también, con temas absolutamente desconocidos, ¿no? La televisión en Uruguay durante la dictadura, ¿no? O el tema de Chile. Pero en todo caso es como que se van estableciendo como múltiples links y relaciones en base a algo que sería estudiar la televisión o pensar la televisión, y sobre todo retomando esto que Spiegel hace mucho hincapié cuando habla de cómo Raymond Williams consideraba la teoría sobre televisión, ¿no? Como un acto muy vinculado a la enseñanza, a lo académico. Entonces me parece que a partir de ahí no sé, tenemos como un compilado de diferentes textos que podríamos hablar un montón, porque cada uno de los temas es muy apasionante, pero particularmente me llama mucho la atención eso, ¿no? Es decir, por un lado, Williams, y también podríamos hacer una comparación con McLuhan, ejerciendo una influencia excesivamente fuerte en cuanto a lo que podríamos llamar estudios audiovisuales o estudios sobre televisión como tal. Recordemos también varias cosas importantes, que ya en Estados Unidos existían varias carreras, particularmente la más trascendente es los Media Studies de la Universidad de Buffalo, donde combinaban estudios cinematográficos, es decir, cine, televisión, video, robótica, transmisión, radio, fotografía. De hecho, Gerald O'Grady, ¿no? Era una persona que era un experto en McLuhan, pero que permanentemente trabajaba toda la obra de Rossellini era invitado a este lugar. Es decir, un modelo de escuela que me parece que este tipo de estudios tienden a pensar hoy en cuanto, bueno, no es casual que estemos acá, en este lugar de la universidad, en este instituto que depende de la Universidad de Buenos Aires, en un contexto particularmente alejado de lo que puede ser una escuela clásica de cine tradicional. Entonces me parece que ahí es donde precisamente este libro es interesante, molesta y es súper útil, ¿no? En cuanto a llevar toda esta problemática en sus múltiples vínculos con el cine, con el video, y además recordemos, ya que estábamos hablando de toda esta cuestión de pensamientos utópicos y demás, todo el proyecto Rossellini, ¿no? Ya Rossellini trabajando en Cahiers du Cinéma, cuando Cahiers du Cinéma se llamaba Cuadernos de Cine y del Telefilm, Rossellini en 1968 asumiendo la dirección del Centro Experimental de Cinematografía en Roma, en Cinecittà, cuando precisamente viene con todo un proyecto de producción televisivo, por no hablar de sus escritos y su libro, La televisión como última utopía, ¿no? La dernière utopía. Entonces creo que, bueno, nada, que todo esto es excesivamente disparador de algo, de una historia, que no sé, que podríamos vincularla a, ¿cómo se llama?, a Guglielmo Marconi, a lo que fue después el disco de Nico en el siglo XIX, los primeros descubrimientos de lo que fueron las primeras válvulas o tubos de rayos catódicos, 1927, donde se patenta la televisión en Estados Unidos, pero que sabemos que esa patente automáticamente pasa a pertenecer a CBS, y en donde eso es uno de los problemas que hace que la televisión sea una corporación que recién en los años 60 se libera de estos grupos, por no hablar de asociaciones delincuenciales, como otra frase de Godard muy buena que dice: la televisión es el mal absoluto, ¿no? Es muy reportaje. Entonces, alguien que ha hecho también televisión, ¿no? ¿Verdad? Recordamos sus series France Tour de Tour de San Juan o 6x2. Entonces, evidentemente, todo este recorrido tecnológico por la televisión me parece que es trascendente en cuanto a poder pensar ciertas cuestiones que definen posibilidades muy concretas, como es el directo, como es lo transmisible, como es este efecto, estos elementos tan significativos que marcaba Emilio en cuanto a qué implica filmar y qué implica trabajar en directo, y además considerando evidentemente que la televisión ha dejado hace tiempo de usar su característica principal, que es el directo, ¿verdad? Que sobre todo en televisión es diferido. Todas las relaciones que puede haber actualmente con internet o con estos televisores que ya nos permiten ambas cuestiones para abrir el tema, pero en todo caso creo que es un tema excesivamente amplio, poco trabajado en Argentina. De hecho acá tenemos la suerte, ¿no?,
tengo la suerte de estar en esta mesa en donde, no sé, podríamos hablar de los libros de Carlón, de la compilación Grimson-Varela, de este último número de Kilómetro 111, en donde la televisión está permanentemente ahí. Lo que necesita precisamente es este tipo de investigaciones y de procesos que terminan en estas publicaciones, porque es un tema no solamente absolutamente crucial, sino que en estos momentos creo que delimita de una manera muy fuerte que puede implicar hoy la producción y la enseñanza del audiovisual, particularmente en Argentina. Muchas gracias. Nós estamos a pedir para vocês irem avisar os outros habitantes da aldeia que hoje à noite às 7h30 temos uma projeção de filmes. Então vocês vão ver, vocês a trabalharem com o camarada presidente. Hein? Vocês já ouviram falar de internacionalismo, não ouviram? Vocês já ouviram falar de solidariedade? Então esses carros que estão aqui foram oferecidos pelo povo da União Soviética. A luta continua! A luta continua! A luta continua! Independência morte! Independência morte! Independência morte! Em Moçambique não há Maconde. Não há Macua. Não há Nhanja. Não há Jawa. Não há Ronga. O que há em Moçambique é moçambicano. A luta do povo é justa.